Cuando mi familia empezó a decir que yo ya no recordaba ni mi nombre, me quedé callado. Dejé que pensaran lo que quisieran. A veces es mejor observar en silencio que gritar una verdad que nadie quiere escuchar. Y si algo aprendí en mis 78 años, es que el silencio, cuando uno lo sabe usar, revela más que cualquier palabra. Aquella tarde, crucé la puerta de la casa de mi hijo con paso lento, arrastrando un poco los pies como si el cuerpo me pesara más de lo normal. Ellos creían que mi memoria estaba hecha pedazos, que yo vivía confundido, que ya no distinguía ni los rostros, y por primera vez en mi vida, decidí aprovecharlo. «Papá», dijo mi nuera, apenas levantando la vista de su celular. «¿Se te olvidó que hoy vienen mis papás?» Hice una pequeña pausa, fruncí el ceño, miré alrededor como si no reconociera el lugar y murmuré: «¿Tú, papás?» Ella soltó un suspiro cansado, como quien lida con un niño torpe. «Sí, papá. Por favor, no vuelvas a preguntar lo mismo». Me quedé quieto. Por dentro, anoté cada palabra, cada gesto. Por fuera, bajé la cabeza, fingiendo resignación. Fue justo en ese instante que sentí aquella punzada en el pecho. No por tristeza, sino por certeza. No tenía ni idea de quién seguía siendo yo. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Y aquí, antes de continuar, déjame presentarme de verdad, porque ellos nunca lo hicieron bien. Mi nombre es Francisco Arriaga, nacido en Teocaltiche, Jalisco. Fui mecánico por casi 40 años, arreglando motores desde antes de que mis hijos aprendieran a decir «papá». Crié a mi familia con manos llenas de grasa, espalda cansada y un corazón que siempre creyó que el respeto se ganaba con trabajo, no con dinero. No soy perfecto, pero jamás le fallé a un hijo. Y sin embargo, ellos decidieron fallarme a mí. Regresé al presente cuando escuché risas desde la cocina. Mi hijo hablaba con su cuñado, creyendo que yo no entendía nada de lo que decían. «Hay que empezar a organizar lo del asilo», dijo él, bajando la voz. «Ya no está para vivir solo, y mi mamá no puede cuidarlo». «¿Pero él quiere ir?», preguntó el otro. «¿Qué importa? Ni se entera de nada». Apreté los dedos contra el bastón. No por dolor, sino para guardar a memoria de aquel instante. No esquecí ni una palabra. Nunca esquivo. Caminé hacia ellos lentamente. Mi hijo me vio y sonrió con esa sonrisa falsa que uno aprende a reconocer desde lejos. «Papá, ¿quieres sentarte?», preguntó, como si hablase con alguien que no entiende el mundo. Yo ladeé la cabeza, fingí confusión e hice la pregunta más calculada del día. «¿Tú quién eres?». La expresión en su rostro fue reveladora. Se acercó, me tomó del brazo y dijo: «Soy tu hijo, papá». «¿No te acuerdas?». Tragué saliva. No porque estuviera nervioso, sino porque sabía exactamente qué estaba logrando. Mi olvido les daba permiso para mostrar lo que realmente pensaban, y ellos, sin saberlo, caían un por un. La puerta se abrió de golpe. Entraron los padres de mi nuera, perfumados, arreglados como si fueran los dueños de todo. La señora me miró con esa condescendencia que se reserva a los objetos viejos. «Ay, pobrecito don Francisco», dijo, tocándome la espalda como quien acaricia a un perro enfermo. «¿Todavía recuerda quién es?». No dije nada. Dejé que acreditasen una mentira que ellos propios habían criado. Mi hijo aprovechó el momento. «Mamá, papá, últimamente está muy mal», les explicó. «Olvida todo. Ya estamos organizando lo del hogar para ancianos». O pai da miña nora asentiu, satisfeito. «Es lo mejor. Así ustedes pueden vivir tranquilos. Tranquilos. Como si yo fuera un estorbo. Como si os anos en que les dei tudo non valesen nada». Entón fiz algo que ninguén me esperaba. Sonreí. Una sonrisa leve, calma, casi agradecida. La clase de sonrisa que deixa a todos desconcertados, porque no combina con la humillación. «¿Y hoy qué día es?», pregunté, fingindo dificultade para lembrar. Mi nuera respondeu rápido, tentando mostrar paciencia. «Es miércoles, don Francisco». «Ah, miércoles», murmuré, desviando o ollar como se tentase agarrar una memoria que escapaba. Pero no había nada que se me escapara. En mi mente, cada detalle quedaba registrado como un recibo guardado en una carpeta invisible. Las risas, las miradas,
As decisões tomadas sem mim jogaban comigo, e eu jogaba mellor. A noite chegou. Todos hablaban de mí delante de mí, como si yo fuera un mueble más. Yo escuchaba. Todo. Cada frase guardada en mi memoria, fallada. Y justo cuando parecía que aquel día iba a terminar sin novidades, mi nieta, a única que ainda tiña luz no olhar, se acercó a mí. «Abuelo», susurró, «¿de verdad no te acuerdas de nada?» La miré. Por un instante, deixei caer a máscara. Só para ela. «Claro que me acuerdo, mi niña», susurré de vuelta. «Pero no digas nada todavía». Sus ojos se abrieron. Entendió tudo. E foi alí, nese instante pequenino e silencioso, que miña vinganza comezou de verdade. Porque no día seguinte, ellos descubrirían que el viejo que no recordaba ni su nombre, había recordado absolutamente todo. Y eso los dejaría atónitos. Esa noche casi no dormí, aunque fingí hacerlo. Cerré los ojos y respiré lento, como si mi mente se apagara. Pero mi memoria trabajaba más despierta que nunca. Escuchaba los pasos de todos moviéndose por la casa. Escuchaba a mi nuera dando órdenes como si yo fuera un inquilino que les estorbaba. Escuchaba a mi hijo tratando de justificar decisiones que ya habían tomado sin mí. No dije nada. Un hombre que guarda silencio no siempre está perdido. A veces está calculando. A la mañana siguiente, cuando salí con mi bastón hacia el comedor, ya estaban ahí. Mi hijo, su esposa, los suegros, sentados, tomando café, hablando de mí como si fuera un proyecto administrativo. «Hoy vamos a ver el hogar de ancianos que recomendó mi tío», dijo mi nuera sin siquiera saludarme. «Es perfecto para gente como él». «¿Como él?», respondió su padre. «Pues sí, ya está grande, ya no razona bien». Mi hijo suspiró, exasperado. «Ayer volvió a preguntarme quién soy. ¿Qué más prueba necesitan?». Los cuatro rieron suavemente. Yo, en cambio, apenas incliné la cabeza como si no entendiera. «¿Quién eres?», pregunté otra vez, lento. Mi hijo se detuvo. Se acercó, me puso una mano en el hombro y dijo con ese tonito dulce que nace del desprecio: «Soy tu hijo, papá, tu hijo». Me limité a fruncir las cejas, como si intentara recordar un nombre que se esfumaba. «¿Mi hijo?». Ellos intercambiaron miradas de triunfo. Pensaban que su narrativa de «pobre viejito sin memoria» era totalmente real. Y cada vez que yo fingía otra laguna, más se confiaban y más hablaban. Eso era precisamente lo que yo quería. A media mañana apareció el primer detalle que confirmaba mis sospechas. Mientras todos preparaban sus cosas para ir al supuesto hogar perfecto, mi nuera dejó su celular sobre la mesa. No sé si por descuido o por exceso de confianza. La pantalla se encendió con un mensaje. ¿Ya firmó los papeles que necesitan para mover sus cuentas? Asegúrense antes del viernes. Me congelé, pero no por sorpresa, por certeza. Esto ya no era solo falta de respeto. Era un plan, un movimiento calculado, y necesitaban que yo siguiera siendo el viejo que no recuerda ni su nombre. Tomé aire y me acerqué a la mesa con pasos lentos. Justo cuando mi nuera regresó, fingí confusión. «¿Ese teléfono es mío?». Ella soltó una risa pequeña. «Ay, don Francisco, ¿cómo va a ser suyo? Porque creo que recuerdo haber tenido uno igual». Todos rieron. Todos. Esa era la parte más impresionante. Cómo la crueldad puede volverse un hábito. Yo respiré hondo, como si aquella burla me pasara por encima. Pero por dentro, cada palabra se guardaba como una pieza más del rompecabezas. Poco después, llegó otro momento revelador. Mi hijo me llevó a mi habitación para buscar mis cosas antes de salir. Abrió cajones, revisó ropa, movió papeles como si ya fuera su casa, como si la privacidad no existiera. «Papá, ¿dónde dejaste tu identificación? Necesitamos llevarla para los trámites». Trámites. Qué palabra tan conveniente. Yo fingí mirar alrededor sin reconocer nada. «¿Yo vivía aquí?». Mi hijo sonrió, satisfecho. «Sí, papá, pero ya no te preocupes por nada. Nosotros decidiremos lo mejor para ti, lo mejor para mí». Qué frase tan peligrosa cuando la dicen quienes te quieren controlar. Guardó mis cosas en una bolsa sin pedirme permiso y salió del cuarto. Apenas se fue, abrí el cajón que él no revisó
y tomé una libreta pequeña. Mi libreta. Ahí tenía anotado todo con letra firme y clara. Fechas, frases, decisiones, cambios en el banco, movimientos sospechosos. Mi memoria no necesitaba ayuda, pero mi defensa sí. La guardé en el bolso interior de mi chamarra. Nadie lo notó. A mediodía, nos subimos al carro para ir al hogar que querían imponerme. Iba en el asiento trasero, mirando por la ventana, fingiendo desconexión total. Ellos hablaban como si yo no estuviera ahí. Si conseguimos que firme hoy, será más rápido, dijo la suegra. Y mi hermano tiene un contacto que puede mover la cuenta completa, añadió mi nuera. Perfecto, respondió mi hijo. Total, ya ni distingue un día de otro. Lo que no distinguían ellos era que cada palabra que decían se convertiría en su propia ruina. Cuando llegamos al lugar, un detalle inesperado cambió todo. Al bajar del carro, el director del hogar, un hombre de barba blanca y ojos agudos, me miró con atención. Don Francisco, ¿usted recuerda la fecha de hoy? Mi hijo intervino rápido. No recuerda nada, doctor. Por eso estamos aquí. Pero el director mantuvo su mirada en mí. Había visto muchos casos reales, y creo que en mis ojos notó otra cosa. Don Francisco, repitió con calma, ¿qué día es hoy? Yo bajé la mirada. Fingí duda, hasta que mis ojos se encontraron con los de mi nieta, la misma niña que sabía a verdad. Y entonces dije, creo que hoy es el día en que todos ustedes van a entender quién soy. El silencio fue inmediato, tenso, inexplicable para ellos. Mi hijo frunció el ceño. ¿Qué quisiste decir, papá? No respondí. No todavía. Porque ese día, antes de que el sol se metiera, la familia entera descubriría que la mente del viejo, que no recordaba ni su nombre, era la única que había estado viendo todo con absoluta claridad. Y ese descubrimiento sería apenas el principio. El silencio que quedó después de mi frase fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Mi hijo intentó disimular su inquietud, pero su ceja izquierda, esa que siempre se le levantaba cuando algo lo incomodaba, lo delató de inmediato. La suegra, en cambio, soltó una risita nerviosa. «Ay, don Francisco, ¿qué cosas dice?», murmuró, moviendo la mano como espantando moscas. «Pobrecito». El director del hogar siguió mirándome con esos ojos que parecían ver más allá de la fachada. Algo en él me recordó a los hombres que conocí hace muchos años, cuando trabajé como mecánico en un taller donde había que reconocer la mentira antes de que explotara un motor. Él también sabía identificar fallas, incluso cuando alguien intentaba ocultarlas. «Vamos a pasar adentro, por favor», dijo finalmente. Caminamos por un pasillo largo. La luz blanca reflejaba en las paredes, y el olor a desinfectante me revolvió un poco el estómago. Escuché a lo lejos a varios adultos mayores conversando, otros en sillas de ruedas, algunos mirando por la ventana, como resignados a un destino que no habían elegido. Mi hijo observaba todo con una mezcla de alivio y determinación. Para él, esto no era triste, era conveniente. El director nos llevó a una pequeña oficina. «Quiero hablar unos minutos con don Francisco a solas», anunció. «Pero», intentó decir mi hijo. «Es necesario», cortó él sin mirarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, me senté frente a alguien que no me trató como un objeto olvidado. Apenas cerró la puerta, el director apoyó los codos sobre el escritorio. «Dígame la verdad, ¿usted tiene problemas de memoria?». Respiré lento. No era momento de revelar la jugada completa, pero sí de plantar otra semilla. «A veces, dejo que la gente crea lo que quiere creer», respondí, sin apartar la mirada. El director esbozó una sonrisa leve. «Pensé que era algo así», dijo. «He visto muchos pacientes reales, don Francisco. Ellos no fingen lucidez. Tampoco la pierden de repente. Usted observa demasiado, escucha, analiza. Un hombre que ha perdido la memoria no se comporta así». No respondí. Solo incliné la cabeza. «¿Su familia sabe que usted entiende todo?», preguntó. «Mi familia», dije despacio, «dejó de verme hace tiempo, aunque me tuvieran enfrente». El director suspiró. Tomó una hoja y la acercó hacia mí. «Ellos quieren que firme esto. Es una autorización para que terceros gestionen sus decisiones médicas y financieras». Ahí estaba, la confirmación del plan. «¿Usted va a firmar, don Francisco?». «Todavía no», respondí.
¿Todavía?, repitió él. Todavía no es el momento correcto, aclaré. Primero quiero ver hasta dónde están dispuestos a llegar. El director entrecerró los ojos, como si intentara descifrarme. Si necesita ayuda, yo puedo. Lo sé, lo interrumpí. Por eso no dije nada en voz alta, porque sé reconocer cuando alguien no está aquí para aprovecharse. El hombre asintió con respeto, y en ese instante, sin planearlo, supe que acababa de conseguir un aliado inesperado. Cuando salimos de la oficina, mi hijo me observó con una mezcla de impaciencia y miedo. ¿Qué tanto hablaron?, preguntó. No recuerdo, murmuré, dejando caer los párpados como si me costara mantenerlos abiertos. Mi nuera exhaló profundamente. «Ay, ya vámonos. Tengo cosas que hacer», dijo, revisando su teléfono. Pero justamente ahí ocurrió el siguiente giro. Mientras caminábamos hacia la salida, mi nieta, mi pequeña cómplice silenciosa, se acercó sigilosamente y deslizó algo en mi mano. Un papelito doblado. «Abuelo, escuché a mis papás hablando anoche. Dicen que mañana van a ir al banco. Tienen un plan. Ten cuidado». No la miré. No podía delatarla. Solo cerré la nota en mi puño. Afuera, el sol de la tarde nos golpeó con fuerza. Mi hijo abrió la puerta del carro para que subiera, pero yo me detuve un segundo, mirando el horizonte de la ciudad. Parecía un viejo confundido, pero la realidad era otra. La cuenta regresiva había empezado. En el camino de regreso a casa, ellos hablaban de trámites, de proteger mis bienes, de cómo yo ya no podía decidir nada. Hablaron tanto que casi se olvidaron de que yo estaba ahí. Y entonces, para rematar el día, soltaron la frase que selló mi determinación. «Si mañana conseguimos todo en el banco, ya no habrá problema», dijo la suegra. Mi hijo respondió: «Perfecto. Nadie podrá decir que no lo cuidamos». Y él ni sabrá lo que firmó. Yo miré por la ventana, sin mover un músculo, pero dentro de mí, una certeza ardía como fuego. Mañana, ellos iban a descubrir que jamás habían entendido de qué era capaz un viejo que finge olvidar, y lo que pasaría después no lo olvidarían en toda su vida. A la mañana siguiente desperté antes que todos, no porque hubiera dormido bien, sino porque un hombre que se prepara para enfrentar a su propia familia necesita silencio y estrategia. Caminé hasta la cocina apoyándome en mi bastón, con pasos lentos, calculados. Preparé café como lo hacía siempre, sin temblores, sin vacíos mentales, sin confusiones. Pero en cuanto escuché los primeros pasos en la casa, volví a ponerme la máscara. Mirada perdida, movimientos torpes, respiración pesada. El viejo, que ya no recordaba ni su nombre, otra vez estaba en escena. Mi hijo bajó las escaleras hablando por teléfono sin saludar. «Sí, hoy vamos. El gerente ya está avisado», decía. «Solo necesitamos que firme sin hacer preguntas». Que firme sin hacer preguntas. Qué manera tan cómoda de borrar a un padre. Mi nuera apareció después, ajustando su maquillaje en la pantalla del celular. Ni siquiera volteó a verme. «¿Ya está listo?», preguntó en voz alta como si yo fuera un mueble. Yo fingí no entender, y ella bufó. «Papá, vístase, vamos al banco». Me quedé quieto. «¿Banco?», pregunté, inclinando la cabeza. «¿Para qué?». Ella cruzó los brazos, irritada. «Para arreglar tus cuentas. No te preocupes, nosotros nos encargamos». Mi nieta entró al comedor en ese instante, y nuestras miradas se cruzaron apenas un segundo. En sus ojos había una súplica muda. «Ten cuidado». Yo le respondí con un asentimiento imperceptible. Minutos después, ya íbamos camino al banco. El carro avanzaba entre el tráfico de la ciudad, mientras ellos hablaban de mí como si yo no estuviera. «Ojalá hoy no empiece con sus preguntas», dijo la suegra, mirando su anillo recién pulido. «Pues si se pone difícil, lo calmamos», respondió mi nuera. «Él ya no entiende nada». Mi hijo remató. «No se va a dar cuenta. Hoy terminamos con esto». Yo seguía mirando por la ventana, aparentando desconexión total. Pero por dentro, ya estaba un paso adelante. Llegamos al banco de la colonia, un lugar donde yo había entrado por 30 años sin necesitar ayuda de nadie. Pero ese día fingí torpeza. Caminé lento, miré alrededor con confusión, como si todo fuera nuevo. El gerente apareció pronto, nervioso, como si ya supiera del plan. «Buenos días, don Francisco», saludó, mirando más a mi hijo que a mí.
Pase por aquí, por favor. Mis familiares se acomodaron detrás de mí, controlando todo, supervisando cada movimiento. El gerente deslizó un folder frente a mí. Necesitamos su firma en estos documentos, dijo. Son ajustes para facilitar la administración de su patrimonio. Mi hijo sonrió, con esa sonrisa que me hería más que cualquier palabra. Firma, papá, es lo mejor. La suegra añadió, ya no estás para manejar números, nosotros te ayudamos. Yo abrí el folder, lo hice despacio, con dedos que temblaban, pero no por debilidad. Era parte del acto. El viejo sin memoria, el viejo dócil, el viejo que no entiende. Pasé la primera hoja, la segunda, la tercera, hasta que llegué al documento clave, un papel donde se solicitaba otorgar a mi hijo poder total sobre mis cuentas, bienes y decisiones financieras. Ahí estaba, negro sobre blanco, la traición firmada en tinta. El gerente extendió una pluma. «Puede firmar aquí, don Francisco». Mis manos temblaron sobre la hoja. Mi hijo se inclinó hacia mí. «Ándale, papá, firma, no lo pienses». Justo en ese momento sucedió el primer giro de la mañana. El director del hogar de ancianos, sí, el mismo hombre del día anterior, entró al banco, alto, seguro, con una carpeta azul bajo el brazo. «Disculpen», dijo, mirando directamente al gerente. «Necesito hablar con ustedes antes de que don Francisco firme algo». Mi hijo se enrojeció. «¿Qué hace usted aquí?» «Vengo a cumplir mi obligación», respondió el director, «y mi obligación es informar que, según mi evaluación preliminar, don Francisco no presenta deterioro cognitivo severo ni incapacidad para tomar decisiones». El silencio fue brutal. Mi nuera parpadeó varias veces. «¿Qué está diciendo?» El director colocó la carpeta azul sobre la mesa. «Estoy diciendo que este hombre entiende perfectamente dónde está, quién es y qué firma. Su conducta de ayer no coincide con ningún cuadro clínico de demencia. Mi impresión es que alguien aquí asumió que él ya no recuerda ni su nombre para tomar decisiones en su lugar». Mis familiares quedaron inmóviles. Mi hijo fue el primero en reaccionar. «No, usted no entiende. Él está muy mal. Ayer me preguntó quién era yo». El director me miró. No tenía que decir nada. Él ya sabía. «Eso», respondió con voz firme, «también puede ser una estrategia, una defensa, una señal de alarma ante un ambiente hostil». La suegra abrió la boca, pero no salió nada. El gerente tragó saliva. Yo, en cambio, respiré profundamente y levanté la mirada. Era el momento perfecto para plantar otra semilla. «Yo», murmuré, «a veces recuerdo más de lo que digo». Mi hijo retrocedió un paso. En ese instante, todos entendieron que el viejo que fingía olvidar estaba a punto de demostrarles que nunca olvidó nada. Y lo que vendría después sería la parte que jamás podrían borrar de sus mentes. El banco entero parecía haberse quedado sin aire. Mi hijo seguía en shock, con la boca entreabierta y el ceño fruncido, como si la realidad se hubiera torcido de repente. Mi nuera, rígida, apretaba su bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La suegra no sabía si sentarse, hablar o irse. Y el gerente sudaba más que un ladrón frente a un farol. Yo mantuve mi mirada baja, moviendo apenas la cabeza, como si tratara de procesar lo que el director del hogar acababa de decir. No era momento de revelar mi lucidez completa. Todavía no. «Esto es absurdo», dijo mi hijo, recuperando la voz. «Mi papá sí tiene problemas de memoria. No puede evaluarlo con una charla de 10 minutos. Lo evalué más de lo que cree», respondió el director firme. «Y ver cómo usted habla por él, decide por él y lo presiona para firmar algo tan serio es una señal de alarma mayor que cualquier olvido». Mi hijo dio un paso al frente. «Él no está diciendo la verdad. Papá, diles que sí te olvidas». Yo levanté la vista, lento. Sabía que cada palabra que dijera debía caer como piedra en un estanque. «A veces olvido cosas», susurré, dejando una pausa tensa. «Pero otras las recuerdo muy bien». Mi nuera entrecerró los ojos. «¿Qué estás insinuando?». Yo no respondí. El director tomó la carpeta azul nuevamente. «Aquí tengo un documento», explicó. «Una constancia que certifica que, hasta que se realicen estudios formales, don Francisco está en condiciones de tomar decisiones propias. Ninguna firma puede considerarse válida si existe presión o manipulación».
El gerente abrió los ojos como si acabara de ver una bomba activada. En ese caso, yo no puedo proceder con esto, dijo, retirando los papeles. La suegra explotó. Esto es una falta de respeto. Nosotros solo queremos lo mejor para él. Ni siquiera puede vivir solo. El director la miró con frialdad. He visto a muchos adultos mayores incapaces que de repente recuperan la memoria cuando los sacan de entornos tóxicos. Lo que veo aquí no es cuidado, es control. Mi hijo apretó los dientes. Usted no entiende la situación familiar. El director replicó. Entiendo mucho más de lo que cree. Y por cierto, miró directamente al gerente. Les informo que también he reportado este caso al área de protección a adultos mayores. No pueden mover un solo peso sin una evaluación real. El silencio cayó como piedra. Yo seguía sentado, con las manos entrelazadas sobre las piernas, como si fuera un anciano confundido al que la discusión lo superara. Pero por dentro había una calma afilada, porque empezaba la segunda fase de mi plan. Mi hijo se acercó, hablando entre dientes. «Papá, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no firmas? Es por tu bien». «¿Mi bien o el tuyo?», murmuré, manteniendo el tono suave. Sus ojos se abrieron. Esa era la primera vez, en mucho tiempo, que yo le respondía con algo que sonaba demasiado lúcido. «Tú no entiendes», dijo él tartamudeando. Yo solo quiero que estés cuidado». La mentira se le quebró en la voz, y el director lo notó. «Vamos a calmarnos», dijo el gerente nervioso. «Lo mejor es que vuelvan otro día». Mi familia salió del banco en silencio, furiosos, frustrados, mascando su derrota. Yo caminé detrás, arrastrando los pies, aunque podría haber corrido si quisiera. Pero no, la actuación debía continuar. Al llegar al carro, mi nuera me tomó del brazo. «Oye», me dijo con un tono que pretendía ser dulce, pero que rezumaba veneno. «¿Por qué hablaste así? ¿No quedamos en que tú ya no recuerdas las cosas?». La miré con ojos vacíos. Mi mejor interpretación. «A veces, sí, a veces, no», murmuré. Ella me soltó, irritada. «Pues más te vale olvidar lo que pasó hoy». Y ahí planté otra semilla. «Olvidar», repetí, como si saboreara la palabra. «Es difícil, cuando alguien te habla así». La suegra intervino. «Ay, ya basta. En cuanto consigamos que firme, todo esto se acaba». No respondí. Me subí al carro sin protestar, mientras ellos murmuraban planes entre sí. Pero yo ya tenía lo que necesitaba. Un testigo, una evaluación preliminar, y el miedo en sus ojos. Mientras avanzábamos por la avenida, saqué discretamente mi libreta y escribí una oración más en la lista que llevo desde hace meses. Día 47. Intentaron que firmara poderes financieros. Intervino testigo externo. Reacción agresiva. Mi nuera volteó de pronto. «¿Qué estás escribiendo?». Cerré la libreta con calma. «No sé», respondí. «A veces escribo cosas para no olvidarlas». Ella palideció. Mi hijo tragó saliva. La suegra dejó de hablar, porque por primera vez todos entendieron algo aterrador. Quizá el viejo que fingía no recordar nada. Llevaba mucho tiempo recordándolo todo, y lo que estaba a punto de revelarles esa misma tarde cambiaría la historia por completo. Cuando regresamos a la casa, la tensión iba tan espesa que casi podía respirarse. Mi hijo abrió la puerta de golpe, tiró las llaves sobre la mesa y se encerró en la cocina con su esposa y su suegra. Yo me quedé en la sala, mirando el ventanal como si no entendiera nada, aunque cada palabra que alcanzaba a escuchar entraba nítida en mi cabeza. «Se nos cayó todo el plan», susurró mi nuera, furiosa. «¿Por qué habló así? ¿Por qué contestó tan claro?». «No sé», respondió mi hijo. «A lo mejor tuvo un momento de lucidez. A veces los viejitos así». «No», interrumpió la suegra, tajante. «Ese hombre no está tan perdido como ustedes creen. Hoy lo vi. Hoy escuché su tono. Ese anciano está jugando algo». Sonreí apenas. No lo suficiente para que me vieran, pero sí para saborearlo. Mi hijo golpeó la mesa. «Necesitamos que firme antes de que se arrepienta. Si no, todo el dinero se nos va a ir de las manos. Él no va a vivir para siempre». Un silencio seco siguió. Mi nuera finalmente preguntó: «¿Y si ya sabe que queremos manejar su pensión?». «No puede saberlo», contestó él nervioso. «No recuerda nada». Yo respiré hondo.
Era increíble cómo la confianza de los jóvenes se vuelve ceguera cuando creen que tienen el control. Dejé pasar unos minutos antes de caminar hacia la cocina, arrastrando un poco los pies, como siempre. Ellos se callaron de inmediato. Mi nuera puso una sonrisa falsa. La suegra ni me miró, y mi hijo se acomodó el cabello, como si intentara verse tranquilo. «¿Papá?», dijo él, con su voz más suave. «¿Quieres un té?». «¿Té?», repetí, mirando alrededor. «¿Estamos en mi casa?». Los tres intercambiaron miradas veloces. Eso les encantaba, la idea de que yo estaba perdido. «Sí, papá», respondió mi hijo acercándose. «Estás en casa. Voy a prepararte algo para que descanses, ¿sí?». Me tomó del brazo para guiarme. Un gesto que, hacía unos meses, habría aceptado sin reaccionar. Pero ese día, dejé caer una frase que no esperaban. «A veces, recuerdas más tú que yo». Mi hijo se congeló. «¿Cómo?», preguntó. «Nada», musité. «Cosas que pienso». Seguimos avanzando hacia mi cuarto, pero antes de entrar, me detuve frente a la mesa del comedor. Sobre ella, una carpeta negra mal escondida sobresalía entre papeles. Se notaba que la habían revisado apresuradamente. Había documentos asomándose, contratos, solicitudes bancarias y un formulario que reconocí de inmediato. Solicitud de administrador financiero de adulto mayor. La misma que intentaron hacerme firmar unas horas antes. Mi hijo se dio cuenta de que la había visto. Se puso frente a mí, bloqueando la carpeta. «No es nada, papá. Son papeles del trabajo». «¿Trabajo?», dije con tono perdido. «Sí», insistió él sudando. «No son para ti. No te preocupes». Para tranquilizarlo, usé la línea perfecta. No recuerdo haber preguntado. Se relajó. Tragó saliva. Creyó que yo no entendía nada. Pero mientras él sonreía con alivio, mi mirada ya había atrapado lo importante. Un borde azul escondido bajo la carpeta negra. Reconocible. Inconfundible. Era la copia de mi testamento. El verdadero. El que guardaba en la caja fuerte desde hacía años. ¿Cómo lo tenían? Me quedé quieto, respirando lento, mientras en mi mente todo se ordenaba como piezas de ajedrez cayendo en su sitio. Mi hijo me llevó finalmente al cuarto y me ayudó a sentarme en la cama. «Descansa, papá», dijo, acariciándome el hombro. «Mañana será un día mejor». Asentí, con la mirada baja. «Mañana, sí, mañana será diferente». Cerró la puerta. Escuché cómo regresaban a la cocina y reiniciaban la discusión en voz baja. Pero yo no me acosté. Esperé a escuchar sus pasos subir al segundo piso. Solo entonces abrí la cajonera de mi buró. Busqué el pequeño cuaderno donde anotaba todo. Pero esta vez no escribí. Esta vez pasé las hojas hasta llegar al final, donde había un sobre que no habían descubierto. El sobre contenía la llave. Mi verdadera llave, la que abría la caja fuerte que ellos creían haber encontrado. Sonreí con calma, porque si tenían una copia de mi testamento, significaba que alguien les había dado acceso. Significaba que no solo mi hijo estaba involucrado. Significaba que el círculo era más grande. Cerré el sobre y murmuré, despacio, sin prisa. «Vamos bien, muy bien». Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino por claridad. Mientras la casa se hundía en silencio, cada pieza del rompecabezas empezaba a colocarse en su sitio. Si ellos tenían una copia de mi testamento, entonces alguien había tenido acceso directo a mi caja fuerte, y no cualquiera sabía dónde estaba escondida. Al amanecer, escuché movimiento en la cocina. Tazas, pasos rápidos, susurros tensos. Decidí bajar lentamente, con mi típico andar de anciano confundido. Pero al llegar al pasillo, escuché una frase que me confirmó todo. «¿Estás seguro de que nadie te vio entrar al cuarto de tu papá?», preguntó la suegra de mi hijo. «Ya dije que no», respondió mi hijo irritado. «Él ni siquiera entiende qué pasa. Solo tenemos que lograr que firme antes de que se nos complique más». Mi nuera añadió, «El problema es que ayer habló demasiado bien. ¿No se supone que ya no recuerda ni su nombre? Fue un golpe de suerte, o nervios. A veces pasa», dijo mi hijo. «Hoy lo haremos firmar sí o sí». Di un pequeño golpe con mi bastón para avisar que me acercaba. Los tres guardaron silencio de inmediato. «Buenos días», murmuré mirando el suelo. Mi hijo fingió una sonrisa. «Buenos días, papá. ¿Dormiste bien?». Asentí vagamente.
La suegra comentó, con tono empalagoso. Hoy vendrá un amigo mío, un licenciado, solo para ayudarte con unos papeles. Nada que te deba preocupar. Papeles. Otra vez la misma palabra. Me senté a la mesa, moviendo las manos como si buscara algo inexistente. ¿Desayuno?, pregunté. Mi nuera puso un plato delante de mí, sin mirarme. Mientras pellizcaba el pan, fingiendo torpeza, dejé caer una frase que cayó como plomo. Ayer soñé con una mujer. Decía que tenía la copia original. Mi hijo giró hacia mí tan rápido que casi tiró su taza. ¿La copia de qué, papá? Miré por la ventana. No sé, solo soñé. Pero era una mujer, con voz fuerte. La suegra tragó saliva. Mi nuera bajó la mirada. Mi hijo sudó. La atmósfera se volvió densa. Había tocado la herida correcta. Porque entre todos, ¿quién tenía voz fuerte? La suegra. Ella lo supo. Lo entendió de inmediato y se levantó sin decir nada, yendo al patio para tomar aire. Cuando ella salió, mi hijo se inclinó hacia mí. «Papá, ¿qué mujer viste? ¿Era alguien conocido?» «No sé», susurré. Solo dijo, «Yo tengo la copia». Mi hijo palideció. Su respiración se aceleró. Mi nuera lo tomó del brazo. «Tranquilo», le dijo en voz baja. «Está divagando». «¿Y si no?», respondió él. Ese pequeño temblor en su voz valía oro. Terminando el desayuno, me llevaron a la sala para descansar. Yo fingí cerrar los ojos, pero escuché todo desde mi sillón. «¿Y si ya sabe que revisamos la caja fuerte?», dijo la suegra, casi sin aire. «No puede saberlo». «No estaba allí», respondió mi hijo, «pero dijo lo de la copia». «Dios santo». «¿Y si alguien más le dijo algo? ¿Y si lo vio antes?» «No», gritó mi hijo. «Nadie más tiene esa llave». «Exacto. Nadie más, excepto quien la usó. Y yo ya sabía quién era». En ese momento sonó mi teléfono. Un tono discreto, antiguo. Todos lo escucharon, pero solo yo me levanté a contestar. Descolgué. «Bueno», una voz femenina habló del otro lado. Serena, firme, familiar. «Don Francisco, soy yo. ¿Se acuerda de mí? Le dejé todo listo, como pidió». Mi hijo abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. «¿Quién es, papá?», preguntó. Yo cubrí el auricular con la mano. «No sé», dije. «Una mujer. Dice que dejé algo listo». Mi nuera se acercó lentamente. La suegra también. La voz insistió. «¿Está solo? Necesita revisar la carpeta verde. La que escondimos. Es importante. Carpeta verde. Escondimos». Mi hijo se puso pálido como papel. «Papá, dame el teléfono». Lo acerqué a mi pecho, como si no entendiera. «¿Quién es usted?», pregunté al auricular. «Cecilia». Mi hijo tragó en seco. Cecilia era un nombre que solo la persona involucrada podría reconocer. La mujer respondió, «Sí, don Francisco, soy yo. No hable en voz alta. Recuerde, la carpeta verde tiene la prueba». La llamada se cortó. Hubo un silencio mortal. Mi hijo se acercó, casi temblando. «Papá, ¿quién es Cecilia?». Lo miré con mis ojos más vacíos, esos que había practicado frente al espejo. «No sé, no recuerdo», pero mi voz estaba demasiado tranquila para un anciano perdido. Mi nuera retrocedió un paso. La suegra se cubrió la boca. Mi hijo empezó a sudar, porque entendieron por fin que yo no estaba olvidando nada. Yo estaba esperando el momento exacto para revelar lo que Cecilia, mi aliada secreta, y yo habíamos preparado. El nombre Cecilia quedó flotando en la sala como un disparo silencioso. Mi hijo intentó recomponerse, respirando hondo, pero su voz salió quebrada. «Papá, ¿quién es esa mujer? ¿Por qué te llama?». Me quedé viendo mis manos, temblándolas un poco, lo justo para mantener la fachada. «No sé», susurré, pero dijo, «Carpeta verde». La suegra se puso rígida. Ella sabía perfectamente qué carpeta era. Ella la había visto. Ella la había tocado. Mi nuera fue la primera en perder la calma. «Esto no puede estar pasando». «¿Qué carpeta verde, mamá? Dijiste que solo habías tomado su testamento, no más cosas». La suegra apretó los labios. Yo no tomé nada más. Solo revisé un cajón. Mintió, tartamudeando. Mi hijo la miró con furia.
¿Estabas revisando el cuarto de mi papá? ¿Qué demonios hiciste? Perfecto. Ellos solos se iban destruyendo. Me levanté despacio y caminé hacia mi habitación. Los tres me siguieron, como depredadores rodeando a una presa, sin darse cuenta de que la presa llevaba un fusil invisible. Entré al cuarto, abrí la vieja cajonera, saqué la libreta, pasé las hojas, una por una, hasta llegar al fondo. Ellos contenían la respiración, y entonces jalé la carpeta verde, la verdadera, la que nunca habían encontrado, la que yo había cambiado de lugar 2 días antes, cuando descubrí que habían violado mi confianza. La abrí sobre la cama. Documentos, fotografías, copias de movimientos bancarios, certificados médicos, y arriba de todo, una hoja firmada por Cecilia. Mi hijo dio un paso adelante. ¿Qué es esto? Mi memoria, respondí, por primera vez con la voz firme, sin temblor, sin actuación. Mi verdadera memoria. Su rostro se desdibujó. La suegra murmuró, «Dios mío». Yo continué. Creyeron que ya no recordaba mi nombre, que podían manipularme, que podían decidir por mí o tomar lo que no les pertenece. Los miré uno por uno, pero olvidaron una cosa. Fingir no. Es lo mismo que perder. Mi hijo retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Entonces, ¿todo este tiempo? Sí, respondí. Cada insulto disfrazado de broma. Cada decisión tomada sin consultarme. Cada vez que entraron en mi cuarto. Cada documento que quisieron que firmara. Papá, balbuceó el pálido. Yo pensé que... Pensaste que mi silencio era ignorancia. Lo interrumpí. Pero era estrategia. De la carpeta verde saqué el documento final. Una constancia de una notaría en Mazatlán, donde Cecilia trabaja. Una amiga de muchos años. Alguien en quien sí confío. La constancia decía: el señor Francisco López conserva su capacidad total para administrar bienes y tomar decisiones legales. Firmada 3 días antes. Sellada. Legalizada. Mi nuera se llevó la mano al pecho. La suegra murmuró un insulto imposible de entender. Mi hijo se derrumbó. Papá, yo necesito explicarte. No, le dije levantando la mano. No necesito explicaciones. Necesito distancia. Saqué la segunda hoja. Un aviso para desalojo. Mis 3 familiares quedaron paralizados. Compré esta casa, continué con voz serena. No para que me encerraran, ni para que tomaran mis decisiones, y mucho menos para que intentaran quedarse con lo que construí con mis manos en Estados Unidos, trabajando bajo el sol hasta que la piel se me cuarteó. Levanto la mirada. Ya no había rastro del viejo perdido. Solo un hombre que recuperaba su nombre. Hoy terminan su estancia aquí. Tienen 24 horas para irse. Mi voz, suave pero firme. Y esta vez, no se les olvidará mi nombre. La suegra explotó. No puedes echarnos. Nosotros también vivimos aquí. Saqué la tercera hoja, el título de propiedad. Solo mi firma, solo mi nombre. Puedo, dije. Mi hijo rompió a llorar. No de tristeza, de vergüenza. Papá, perdón. No respondí. A veces el silencio es la única respuesta para quien no escuchó cuando hablaste. Salieron del cuarto uno por uno, sin gritar, sin culpar, solo caminando como quien descubre que nunca tuvo el poder que creía. Al día siguiente, la casa estaba en silencio, demasiado silencio. Y frente a la puerta, una camioneta estacionada. Cecilia bajó con una sonrisa tranquila. ¿Listo para empezar de nuevo, don Francisco? Asentí. Más listo que nunca. Respiré hondo. El mar olía a libertad, a vida nueva, porque fingí no saber quién era, para recordarles algo que ellos olvidaron. La dignidad jamás se pierde, solo se recupera.